Sean muy bienvenidos. ¿Preparados para otro viaje a lo desconocido? Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué lugar nos están viendo y qué hora marca en su reloj. Ahora, pónganse cómodos, colóquense sus audífonos y disfruten de otra noche de historias con Oberón que van a comenzar ya. Soy Paloma. Cuando tomé la decisión de mudarme a Cumbres en Monterrey, lo hice pensando que un espacio más amplio le haría bien a mi hijo. Habíamos pasado años viviendo en un departamento pequeño en San Nicolás, donde todo se escuchaba y nada se sentía realmente nuestro. La casa nueva, en cambio, parecía ofrecer justo lo que yo necesitaba en ese momento: silencio, privacidad y la idea de un futuro un poco más ordenado. Lo que no imaginaba era que ese mismo silencio terminaría por inquietarme más de una vez. El día que entramos por primera vez, noté que el aire dentro de la casa tenía un olor particular, como si hubiera estado cerrada demasiado tiempo. El corredor que conectaba los cuartos era largo y más oscuro que el resto, incluso con las luces encendidas. Juan lo recorrió con esa curiosidad natural que tienen los niños, tocando las paredes y asomándose a cada habitación. Yo me enfocaba en las cajas, en imaginar dónde colocar los muebles, en hacer que ese lugar extraño y vacío se sintiera como hogar. No quería admitir lo evidente: la casa me hacía sentir observada desde el fondo del pasillo. Los primeros días se llenaron de esa rutina típica después de una mudanza: desempacar, limpiar, reorganizar. Mientras yo me apresuraba a poner todo en orden, Juan parecía estar cómodo, aunque más callado que de costumbre. Una tarde, mientras él acomodaba sus juguetes, dijo que ya no se sentía solo porque había conocido a una niña que vivía en el corredor. Su comentario fue tan casual que me hizo sonreír, pensando que se trataba de un amigo imaginario nacido del cambio de ambiente. Aún así, hubo algo en su expresión que me dejó pensando más de lo necesario. Era como si realmente creyera haberla visto. Durante esa misma semana, la casa comenzó a comportarse de formas que yo intentaba justificar. Primero fueron puertas que se cerraban con más fuerza de la que esperaba. Pensé en las corrientes de aire, aunque las ventanas estaban cerradas. Después vinieron los ruidos suaves, como pasos ligeros recorriendo el corredor cuando yo sabía que estábamos solos. Atribuí todo al eco, a la estructura vieja, o tal vez a mi falta de costumbre. No tenía la menor intención de alimentar miedo sin fundamento, pero lo que más me desconcertó fue lo que empecé a encontrar cuando Juan no estaba en casa. Un martes, regresé del trabajo antes de tiempo, y al pasar por el corredor noté que varios de sus carritos estaban alineados perfectamente en el suelo, formando una fila recta que cruzaba de una pared a otra. Juan nunca tenía esa paciencia. Él dejaba todo tirado, mezclado, acumulado en esquinas. Esa organización no era algo propio de él. Intenté convencerme de que me estaba equivocando y que quizás yo misma los había movido al limpiar, aunque por dentro sabía que no era verdad. A medida que los días avanzaron, la sensación de incomodidad creció. A veces me levantaba por la noche para revisar si Juan seguía dormido, y al abrir la puerta de su cuarto tenía la impresión de que alguien se movía rápido por el corredor, como una sombra que no quería ser vista. El piso frío intensificaba cada paso, cada roce, cada ruido que no lograba identificar. Yo respiraba hondo, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. No quería dejar que el miedo definiera mi relación con esa casa. Juan, por su parte, hablaba cada vez con más frecuencia de su amiga. Mencionaba que ella lo esperaba en el corredor, que lo invitaba a jugar, que era silenciosa pero siempre estaba allí. Yo trataba de escucharlo con calma, como si se tratara de cualquier fantasía infantil, pero había momentos en los que describía detalles que me hacían sentir un escalofrío que no podía ocultar. No sabía si debía detenerlo o dejar que hablara. Solo sabía que algo no iba bien. La situación llegó a un punto más inquietante un viernes por la mañana. Yo estaba a punto de salir para dejar a Juan en la escuela, cuando noté que varios de sus juguetes, no solo los carritos, sino también muñecos, bloques
y pelotas estaban acomodados en un patrón circular sobre el piso de la sala. La puerta había quedado cerrada desde la noche anterior. Nada explicaba cómo habían llegado ahí. No era solo el orden, sino la precisión con la que estaban colocados, como si alguien hubiese estado jugando con paciencia y dedicación durante horas. Esa imagen me acompañó durante todo el resto del día. No importa qué tan racional quisiera ser, havia algo na casa que se impunha sem pedir permissão. Algo que parecia se mover apenas eu virava as costas. Algo que sabia quando estávamos sozinhos. Algo que não se intimidava quando eu tentava ignorar. Terminei aceptando que, aunque tratara de fingir normalidade, algo en esa casa ya se había fijado en nosotros. Y lo que fuera, sea lo que sea, había empezado a jugar. Comencé a notarlo en los pequeños silencios. La casa, que antes solo me parecía inquietante, empezó a sentirse como un espacio que esperaba algo de mí, o de Juan. Cada mañana revisaba el corredor antes de despertarlo, como si necesitara asegurarme de que nada se hubiera movido mientras dormíamos. Y aún así, cada vez encontraba algo fuera de lugar, un juguete en el extremo del pasillo, una puerta ligeramente abierta, una sombra que no lograba identificar de dónde venía. No era ruido, no eran golpes ni gritos. Era una presencia paciente, casi meticulosa, como si imitara nuestras rutinas. Juan seguía mencionando a la niña del corredor. Decía que lo invitaba a jugar, que lo esperaba justo donde el pasillo se oscurecía un poco. Intentaba restarle importancia, pero por dentro me costaba mantenerme tranquila. Había algo en la manera en que él lo decía. No era el tono despreocupado de un niño que inventa un amigo imaginario. Era más bien la seguridad de alguien que convive con otra persona. Me hacía preguntas sobre ella, como si yo también la hubiera visto, y yo fingía que no entendía, tratando de desviar el tema. Una tarde, al regresar a casa después de recogerlo en la escuela, noté que la puerta del cuarto de Juan estaba entreabierta. Lo primero que pensé fue en el juego de los juguetes apareciendo alineados o acomodados en patrones extraños. Sentí el impulso de revisar cada esquina antes de dejarlo pasar. Juan, sin embargo, caminó con familiaridad, como si entrara en un lugar donde alguien lo estaba esperando. Eso me puso más nerviosa que cualquier ruido. Era como si él ya hubiera aceptado la presencia de la niña, como si se hubiera acostumbrado a tenerla cerca. El incidente que cambió todo ocurrió un sábado por la mañana. Yo estaba preparando el desayuno y Juan jugaba en la sala. Todo parecía estar en calma hasta que, de un momento a otro, dejé de escucharlo. No me alarmé al principio. Supuse que había ido a su cuarto o al baño. Pero cuando caminé por el pasillo y lo llamé sin obtener respuesta, una sensación de vacío se instaló en mi pecho. Revisé cada habitación, abrí cada puerta, y la casa entera se sintió más grande, más fría, más silenciosa de lo normal. Los primeros 2 minutos se sintieron normales, como si todavía pudiera justificar su ausencia. Pero cuando el tercero pasó, y luego el cuarto, empecé a sentir un temblor en las manos. No había forma de que hubiera salido a la calle. La puerta estaba cerrada con seguro. No había ventanas abiertas. No había manera de que un niño desapareciera dentro de una casa tan simple. Empecé a revisar lugares absurdos, detrás del refrigerador, dentro de los closets más pequeños, bajo las camas. El corredor se sentía interminable, como si la luz no alcanzara a tocar sus paredes. Cuando estaba a punto de llamar a la policía, escuché un golpe seco proveniente del cuarto de Juan. Corrí sin pensarlo, y al llegar noté que el closet estaba cerrado. Era una puerta pesada, que normalmente chirriaba al moverse. Me acerqué con el corazón acelerado, intentando mantener la calma, y al tocar la manija sentí algo imposible. Estaba cerrada desde dentro. Mi respiración se cortó. Todo mi cuerpo reaccionó con una mezcla de miedo y desesperación. Llamé a Juan con la voz quebrada, esperando escuchar algo, cualquier señal que confirmara que estaba allí. Un segundo después, la puerta del closet se abrió con lentitud, y Juan estaba dentro, sentado en el piso,
como si hubiera estado esperando a que lo encontrara. Dijo que estaba jugando con la niña. Lo dijo con la naturalidad de quien habla de un compañero de clases. Pero yo no podía ignorar lo que había visto. Esa puerta no podía cerrarse desde dentro sin que se escuchara. No podía abrirse sin fuerza, y él no tenía cómo trancarla. Sé sin poder ocultar lo alterada que estaba. Mi mente no encontraba ninguna explicación. No había forma lógica de que se hubiera encerrado así. Esa misma tarde tomé la decisión de que nos iríamos. No quise esperar ni un día más. Empaqué lo esencial y llamé a un primo para que nos ayudara a salir de la casa esa misma noche. No le conté los detalles, solo dije que no me sentía tranquila allí. Él no hizo preguntas. A veces la familia entiende el miedo sin que uno lo explique. El cambio fue rápido. En 2 días ya estábamos instalados en un departamento pequeño en San Pedro, lejos de ese corredor oscuro, lejos de la idea de una niña invisible. Durante un tiempo, sentí que la tensión en los hombros se iba disipando, como si recuperar un poco de caos urbano me devolviera algo de normalidad. Juan dejó de mencionar a su amiga, y eso me tranquilizó aún más. Pero la sensación de haber escapado duró muy poco. Una semana después de la mudanza, al regresar del trabajo, encontré una caja en la puerta del departamento. No tenía nombre, ni remitente, ni ninguna nota. Era una caja vieja, desgastada, y al levantarla sentí que algo en su interior se movía con un sonido hueco. No reconocí la caja ni la relacioné con nadie de nuestra familia. La abrí con cuidado, pensando que tal vez era un error de entrega. Adentro había juguetes. No eran los de Juan, eran más viejos, de madera, gastados, con colores apagados como si hubieran sido usados hace décadas. Algunos tenían manchas que preferí no analizar, otros tenían piezas faltantes, pero todos, absolutamente todos, eran del tamaño perfecto para las manos de un niño pequeño. Reconocí de inmediato la manera en que estaban acomodados dentro de la caja. Alineados, ordenados, casi idéntico al modo en que los había encontrado tantas veces en la sala de la casa de Cumbres. Una sensación helada recorrió mi espalda al entender que no se trataba de una coincidencia. Ese orden era una firma. Esa noche casi no pude dormir. No era solo el miedo, era la certeza de que aquello que se había obsesionado con Juan no se había quedado atrás. Había encontrado la forma de seguirnos. Me llamo Abelardo. Trabajo como abogado en un despacho cerca del centro en Monterrey, así que casi todos mis días terminan con la misma caminata de regreso por la Macroplaza, una rutina que conozco tan bien que la recorro sin pensar demasiado. Salía del trabajo a la misma hora de siempre, con esa mezcla de cansancio y alivio que se siente cuando por fin se cierra la computadora y el silencio de la oficina se vuelve más pesado que productivo. Tomaba mi ruta habitual hacia la Macroplaza, una rutina que conocía tan bien que ya no la pensaba. El cruce frente al Faro del Comercio, el olor a elotes que todavía quedaba en el aire, el sonido de los últimos camiones bajando por Zaragoza. Esa parte del centro tiene algo particular cuando se hace de noche, como si la ciudad se adelgazara y solo quedaran las luces verdes de los jardines y un murmullo lejano de pasos. En esos días de otoño, cuando el clima de Monterrey cambia sin avisar, me sentía especialmente agotado por el trabajo en el despacho. Por lo general me detengo un momento a observar la plaza porque me ayuda a despejar la mente, pero esa primera vez sentí que la vista se me detuvo por cuenta propia. Había una figura quieta, casi perdida entre los restos de una obra reciente. Parecía una mujer, inmóvil, completamente cubierta de cal, como si hubiera salido de un muro recién demolido. Tenía la ropa rígida, endurecida por la misma capa blanca que cubría hasta su cabello. Lo primero que pensé fue que quizá había tenido un accidente en la construcción, o que era alguien que dormía cerca de la obra y se había ensuciado sin querer. Traté de no prestar demasiada atención, pero su presencia me dejó una incomodidad que no supe explicar. Al día siguiente volví a cruzar la plaza.
A esa hora las fuentes estaban apagadas. Los adolescentes ya se habían ido y solo quedaban los guardias caminando por los senderos. Cuando volteé al lado opuesto de donde la había visto la noche anterior, ahí estaba de nuevo. Sin moverse, sin limpiar la cal, sin explicación. Lo extraño no era que apareciera, sino que estuviera exactamente en el punto hacia donde dirigí mis ojos primero, como si adivinara en qué dirección iba a mirar. Pasé rápido, convencido de que era coincidencia. Aún así, sentí que algo en mi estómago se apretaba mientras avanzaba, una sensación que no combinaba con la familiaridad del lugar. El tercer día decidí cambiar de ruta. En vez de cruzar la plaza por el lado del Museo de Arte Contemporáneo, tomé el camino pegado a la calle, donde suelen pasar más autos y hay más luz. Me repetí varias veces que no tenía sentido inquietarme, que seguramente era una persona que vivía en situación complicada y prefería mantenerse en silencio. Pero cuando llegué al tramo donde el pasto se abre hacia la explanada, volví a verla, más cerca esta vez. Ya no parecía parte de la obra, sino algo que estaba fuera de sitio, como una figura olvidada al borde de un escenario. Lo que me heló la espalda no fue la mujer, sino que alrededor de sus zapatos había huellas blancas, marcadas con una precisión que no parecía natural. Esa noche, al llegar a mi departamento, me di cuenta de que mi portafolio tenía manchas de cal. No eran grandes, pero sí lo suficiente para que yo recordara que no me había acercado a ninguna construcción ni tocado nada extraño. Atribuí todo al polvo de la plaza, aunque la duda permanecía. No era común ver cal en el centro, a menos que hubiera obras, y en mi caso, no había rozado ninguna. Conforme pasaron los días, los rastros se hicieron más evidentes. La plaza empezaba a mostrar pequeñas marcas blancas en el pavimento, como si alguien hubiera dejado las manos apoyadas en varios puntos. Los vendedores ambulantes comentaban sobre el polvo que flotaba después del cierre de la obra, pero ninguno mencionaba haber visto a una mujer cubierta de cal. De hecho, parecían hablar de la zona con absoluta normalidad, como si todo siguiera igual. Un viernes, mientras cruzaba la parte más amplia de la plaza, un ciclista perdió el equilibrio justo frente a mí. La llanta resbaló en una capa delgada de polvo blanco que ni siquiera había visto. Me agaché para ayudarlo, pero él, visiblemente molesto, señaló la cal en el suelo sin entender de dónde había salido. Me agradeció de forma apresurada y siguió su camino, pero yo me quedé observando la zona. No había motivo para que esa sustancia estuviera ahí. El viento no había soplado tan fuerte y la obra estaba ya completamente cerrada. Esa misma noche ocurrió algo más. Una placa metálica de señalización cayó a unos metros mientras yo pasaba al lado. El golpe resonó en toda la plaza y los guardias se acercaron para ver qué había pasado. Les dije que había escuchado un crujido antes de que cayera, pero no supe describir de dónde había venido. Lo que me inquietó fue que al pie de la placa había líneas blancas, casi como dedos arrastrados sobre el metal antes de soltarse. Fue la primera vez que regresé a casa con una sensación de vigilancia constante. Parecía que algo se había aferrado a mi rutina, siguiéndome en silencio. Al quitarme los zapatos, noté que cada surco de la suela había atrapado restos de cal. Me quedé observándolos por varios minutos, con la impresión absurda de que aquello no pertenecía a mí, sino a otra cosa que se movía muy cerca. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y resignación. Quise cambiar mis horarios de salida, quise evitar la plaza, pero siempre terminaba pasando por ahí. A veces por prisa, a veces por costumbre. En cada cruce, buscaba la figura sin querer hacerlo, y aunque no siempre la veía, cada vez que ella no aparecía algo en mí se tensaba aún más, como si la anticipación fuera peor que el encuentro. La última noche de esa primera etapa fue la más extraña. Al bajar las escaleras hacia la entrada del metro, sentí un silencio distinto, como si el eco de la plaza se hubiera apagado por completo. Volteé hacia atrás, quizá buscando confirmar que no había nadie siguiéndome, y ahí la vi, parada exactamente al borde de la escalera, justo donde la luz amarilla del farol no alcanzaba a tocar su rostro. No se movió,
pero el aire entre nosotros parecía denso, cargado de un polvo casi invisible. Parpadeé un momento. Una persona pasó entre nosotros y en ese segundo la figura desapareció, pero el suelo, los escalones, incluso el borde del barandal estaban cubiertos de marcas blancas, como si manos anónimas hubieran intentado sostenerse ahí. Hasta ese momento entendí que no se trataba de coincidencia, ni de un malentendido con la obra de construcción. Algo se acercaba más a mí cada día, y yo no tenía idea de por qué. Las semanas siguientes se volvieron más pesadas que cualquier jornada larga en el despacho. Todo empezó con los sueños. No eran pesadillas dramáticas, sino escenas breves y silenciosas que parecían demasiado reales. Paredes que se cerraban poco a poco, como si respiraran conmigo. Pasillos de concreto que se iban estrechando. Un sonido seco, casi como si algo pesado se resquebrajara detrás de mí. Despertaba sobresaltado y la sensación tardaba horas en irse, pero lo que más me inquietaba no era el sueño en sí, sino lo que encontraba cuando encendía la luz. Sobre el borde de mi almohada y a veces en el propio colchón había restos finos de cal. No era polvo común, tenía el mismo tono mate, la misma textura que yo veía en la plaza. Durante los primeros días traté de explicarlo. Pensé que tal vez la cal se había acumulado en mi ropa y se desprendía por la noche. Sacudí toda mi ropa varias veces y limpié el departamento con más detalle del que acostumbro, pero la cal seguía apareciendo, siempre en pequeñas cantidades, siempre junto a mi cama. En el despacho las cosas empeoraron. Mis documentos más importantes, los que guardaba con más cuidado, comenzaron a desaparecer. No por días enteros, sino por horas. Los dejaba en una carpeta y al volver ya no estaban. Me angustié al pensar en la posibilidad de haberlos extraviado o de que alguien los hubiera tomado sin avisar, pero reaparecían sin explicación. Cuando los tenía nuevamente en las manos, notaba que las hojas estaban quebradizas, como si hubieran estado expuestas a humedad o aplastadas dentro de un muro viejo. El olor a polvo antiguo se adhería a ellas, un olor que no existía en ningún otro rincón de la oficina. Mis compañeros notaron que estaba distraído. Uno de ellos comentó en tono preocupado que me veía pálido y agotado, como si no estuviera durmiendo bien. Yo solo asentí sin dar detalles. La verdad era que dejé de confiar en mis rutinas más básicas: revisar mi maletín, cerrar mi escritorio, asegurarme de que mis cosas estuvieran en su lugar. Todo parecía alterarse a mi alrededor, como si la realidad estuviera perdiendo coherencia en las fronteras de mi vida diaria. La macroplaza, que había sido parte de mi descanso mental, se convirtió en una fuente constante de tensión. Aunque la figura de la mujer dejó de aparecer físicamente, la presencia seguía allí. Algunos lunes por la mañana, al cruzar la explanada camino al trabajo, notaba líneas de cal formando un rastro tenue que se extendía entre los árboles. Otras veces aparecían marcas en los postes, como si manos blancas se hubieran apoyado brevemente. Era imposible no relacionarlo con lo que encontraba en mi departamento. Una noche especialmente difícil me desperté empapado en sudor. Había tenido un sueño repetitivo, una pared que se acercaba lentamente mientras yo trataba de retroceder, pero el espacio detrás de mí también se hacía más estrecho. Al despertar, me incorporé de golpe y sentí la textura áspera de la cal acumulada en el borde del edredón. Esa fue la primera vez que acepté que ya no podía ignorarlo. Algo había empezado en la macroplaza, y de algún modo se había extendido hasta mi vida cotidiana. Decidí entonces buscar información. No sabía exactamente qué buscar, así que empecé por lo más obvio: los archivos públicos y notas antiguas sobre las construcciones de la macroplaza. Después de varias horas, entre noticias olvidadas y documentos escaneados, encontré referencias a una obra de los años 80 que involucraba la demolición de edificios viejos para abrir paso a la plaza. Lo que me llamó la atención no fue la obra en sí, sino una breve mención en un artículo de la época. Restos humanos hallados durante la demolición. Los describían como material óseo antiguo, sin más detalle. Lo trataban como algo menor, apenas unas líneas.
Sentí un peso en el pecho al leerlo. No porque la ciudad no tuviera historia, todas las ciudades la tienen, sino porque la cal, la mujer, mis sueños, mis documentos, todo encajaba en una línea demasiado precisa para ignorarse. Seguí investigando y hallé otra nota más antigua, casi borrada, mencionando que algunas de las construcciones previas habían sido usadas como bodegas o refugios improvisados décadas antes. Había registros imprecisos sobre personas desaparecidas en ese sector durante un periodo en el que no se llevaba control estricto de nada. Me quedé varios minutos observando la pantalla del archivo digital. No había nombres, no había historia clara, pero había algo. La insinuación de que no todas las estructuras se habían limpiado por completo antes de que la plaza fuera levantada. Esa tarde, al regresar a casa, todo se sintió más pesado. No quise prender las luces de inmediato. Necesitaba pensar. Revisé mi mesa de trabajo y allí, perfectamente colocado sobre mis documentos, había un rastro de cal tan fino que parecía recién depositado. Lo limpié con un paño, tratando de no pensar en lo que eso significaba. Me repetía mentalmente que la figura se había ido, que había dejado de aparecer en la plaza y que tal vez la conexión estaba rota. Pero tenía la sensación opuesta, como si ella solo hubiera cambiado de forma de presencia. Pasaron los días sin nuevos incidentes visibles. No más sueños intensos, no más accidentes en la plaza, no más documentos dañados. La tranquilidad no me relajó. Me mantuvo alerta, como si estuviera esperando un golpe que no sabía de dónde vendría. El verdadero final no llegó de forma dramática. Llegó en un lunes cualquiera. Abrí la puerta de mi oficina con el pensamiento mecánico de cada semana. Ordenar la agenda, revisar casos pendientes, preparar reuniones. Pero al acercarme a mi escritorio, vi un punto blanco encima de él. Un pequeño montículo de cal, perfectamente formado, como si hubiese sido dejado con intención. No había ventanas abiertas. Nadie más había llegado antes que yo. Y el resto de la oficina estaba impecable. Toqué la cal con la punta de los dedos y sentí la misma textura seca y fría que me había seguido por semanas. No hubo apariciones en la plaza después de eso. No volvió a presentarse la mujer cubierta de polvo. Pero todos los lunes, sin excepción, una fina capa de cal aparece sobre mi mesa, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma forma. A veces trato de convencerme de que es coincidencia, de que proviene de algún proceso de construcción en el edificio, o que tiene una explicación que aún no encuentro. Pero en el fondo, sé que no es así. Lo que sea que quedó atrapado en las paredes antiguas de esa construcción, no terminó de irse. Empecé a fijarme más en los detalles de mi casa desde que me jubilé. Mi nombre es Damián. Pasar tantos años entrando y saliendo rápido, sin tiempo para observar nada, me dejó con esa necesidad de ocupar la mente en algo. Por eso, cuando vi la pequeña estatua de un ángel en el puesto de antigüedades afuera de la parroquia, sentí que sería un buen adorno para el jardín. No era grande, apenas del tamaño de un niño pequeño, tallada en una piedra clara que todavía conservaba un brillo apagado bajo el sol. Tenía un ala rota, un pedazo quemado como si hubiera sido arrancado con calor, pero aún así se veía serena. Me pareció una pieza curiosa, distinta, y pensé que le daría un toque especial a la fuente del patio. Coloqué el ángel cerca del borde de piedra, entre las plantas de sábila que Marcelina siempre mantiene vivas, aunque haga el calor más seco del verano. Durante el día, la figura no llamaba la atención. Parecía un adorno más, con ese rostro neutro, casi infantil, sin ninguna intención detrás. Yo pasaba las tardes regando el jardín mientras mi esposa preparaba la cena, y todo seguía siendo tan normal como siempre. A veces, los vecinos pasaban saludando desde la banqueta, y yo respondía con la calma de quien ya no tiene prisa de nada, pero las primeras incomodidades comenzaron una noche pesada,
de esas en que el aire se siente detenido. Fui al patio a cerrar la reja y me detuve frente a la fuente, más por costumbre que por otra cosa. La luz del poste en la esquina titilaba justo en ese momento, iluminando apenas la mitad del jardín. Y ahí, bajo esa luz intermitente, vi la expresión del ángel. No sé si fue el ángulo o mi cansancio, pero el rostro ya no se veía neutro. Me pareció que estaba triste, con una caída suave en las cejas, como si cargara un peso que no entendía. Me quedé inmóvil varios segundos, tratando de identificar qué había cambiado, porque durante el día no se veía así. Terminé convenciéndome de que se trataba de sombras mal colocadas. Al día siguiente, sin embargo, la idea regresó. A plena luz del sol, la figura recuperaba su expresión tranquila, casi apagada. Pero conforme oscurecía, el jardín tomaba esa tonalidad anaranjada y la estatua parecía transformarse. No era un cambio brusco, ni algo evidente para cualquiera. Era más la sensación de que los rasgos estaban ligeramente desplazados, como si la piedra tuviera emociones propias. Marcelina comentó, de manera indirecta, que aquel ángel no le daba buena espina. Lo dijo mientras recogía ropa del tendedero, sin mirar directamente la figura. Me quedé con la frase en la cabeza toda la tarde. Las cosas se volvieron más inquietantes cuando empecé a observarlo desde la ventana de la cocina durante la madrugada. Una noche en particular, después de levantarme para tomar agua, noté el jardín bañado en penumbra. La estatua estaba donde siempre, pero la tristeza en su rostro era demasiado clara para ignorarla. Parecía incluso que la boca se había curvado hacia abajo, como si estuviera por llorar. Sentí una punzada en el estómago, una mezcla de lástima y miedo, algo difícil de describir. Regresé a la cama sin contarle nada a Marcelina, aunque me costó trabajo conciliar el sueño. Desde ese momento, empecé a observar al ángel con otros ojos. La idea de que una simple figura pudiera cambiar su expresión dependiendo de la hora me tenía intranquilo. Me repetía que debía haber una explicación lógica, que mi mente me estaba jugando trucos. Aún así, cada noche parecía confirmarme que algo en esa estatua no estaba bien, algo que no sabía cómo nombrar. Y aunque intenté ignorarlo, parte de mí ya sabía que aquello era apenas el inicio. Desde que empecé a notar el cambio en la expresión del ángel por las noches, mi atención quedó atrapada en cada detalle del jardín. No era que buscara algo extraño, simplemente ya no podía entrar y salir sin revisar de reojo la figura junto a la fuente. Con los días, esa necesidad se volvió casi un hábito, como si mi cuerpo reaccionara por sí solo antes de que mi mente alcanzara a entender lo que me inquietaba. La primera señal llegó una mañana tranquila, cuando salí a regar las plantas. La pala pequeña que siempre guardo junto a la pared estaba tirada a mitad del jardín, cubierta de tierra fresca. La maceta de barro donde Marcelina cultiva albahaca estaba recostada de lado, sin romperse por suerte, pero con la tierra desparramada alrededor. El movimiento me pareció raro, aunque me convencí de que quizá yo la había dejado mal colocada el día anterior. Aún así, algo en la escena me provocó una sensación de desorden que no pertenecía a mi casa. Con el paso de los días, ese tipo de cambios se volvió más frecuente. Una mañana era la manguera enrollada al revés, otra, los guantes de jardinería sobre la fuente como si alguien los hubiera colocado allí con intención. Todo parecía ligeramente fuera de lugar, como si un niño hubiera estado jugando en el patio durante la noche. Yo intentaba explicarlo de forma lógica, pero por dentro empezaba a descomponerse esa tranquilidad que siempre asocié a mi hogar. Una madrugada me levanté más temprano de lo normal, antes de que el cielo empezara a clarear. Salí al patio para aprovechar el fresco, y ahí fue cuando vi las marcas. La tierra húmeda alrededor de la fuente tenía huellitas pequeñas, demasiado definidas para ser de algún gato callejero. Eran como las pisadas de un niño descalzo, pero diminutas, con los dedos marcados de manera clara. Me agaché para observarlas mejor, sintiendo un frío repentino en la nuca. Las huellas formaban una línea corta que terminaba justo frente a la estatua del ángel.
como si algo hubiera caminado hacia él y se hubiera detenido allí. Intenté fotografiarlas, pero apenas levanté el celular, la superficie comenzó a secarse rápido con el calor de la madrugada. Para cuando tomé la foto, ya no se distinguía la forma. Eso me dejó con una sensación de impotencia, como si aquello que estaba ocurriendo se negara a dejar evidencia real. Lo peor llegó cuando la fuente empezó a cambiar. Siempre mantuve esa agua clara, con un pequeño movimiento constante de la bomba vieja. Pero una mañana, al asomarme, noté que el agua estaba oscura, casi negra, con un olor metálico que me recordó a óxido. Metí la mano para tocarla, esperando notar algún residuo, pero la textura era normal. Fue el color lo que me puso nervioso, una negrura densa que no correspondía a nada conocido. Marcelina comentó con esa prudencia que usa cuando no quiere sonar asustada, que aquello no era normal y que quizá el ángel tenía algo que ver. Yo intenté tranquilizarla, aunque ni yo mismo creí en la explicación sobre la bomba vieja. A partir de ese día, el patio dejó de sentirse como un espacio seguro. Por las noches, mientras cerraba ventanas o guardaba herramientas, escuchaba pequeños ruidos, pasos leves sobre la grava, un golpecito contra las piedras, el sonido mínimo de algo rozando la pared. Nunca logré ver nada moviéndose, pero la sensación de compañía se hizo constante, como si alguien bajito caminara cerca de mis piernas sin dejarse ver. Cada sombra parecía tener un significado que antes no existía. Una madrugada, cuando creí que ya nada podía sorprenderme, vi algo que me sacudió de verdad. Desde la puerta del cuarto de lavado, miré hacia la fuente y noté que la estatua no estaba exactamente donde debía estar. No era un desplazamiento grande, apenas unos centímetros hacia adelante, pero suficiente para romper cualquier posibilidad lógica. La base de piedra sobre la que siempre había permanecido estaba intacta. La figura simplemente ya no coincidía con esa posición exacta que había tenido desde el primer día. Me acerqué con el corazón golpeando fuerte en el pecho, tratando de convencerme de que yo la había movido sin recordar. Pero lo sabía. No la había tocado desde el día que la coloqué allí. Ese pequeño desplazamiento fue lo que terminó de romper mi tranquilidad. Esa noche casi no dormí, repasando una y otra vez cada cosa que había visto. Algo estaba pasando en el jardín, algo que no podía nombrar pero que avanzaba en silencio, paso a paso, sin que yo pudiera detenerlo. Y aunque no quería admitirlo, sentía que la estatua ya no era un simple adorno. Era otra cosa, algo que había empezado a moverse dentro de mi vida, como si hubiera estado esperando que yo la llevara a casa. Con todo lo que había ocurrido en el jardín, mis noches empezaron a llenarse de una tensión constante. Intentaba dormir, pero cada crujido de la casa, cada cambio de temperatura, me hacía abrir los ojos y quedarme escuchando en la oscuridad. Marcelina también notaba el ambiente distinto, aunque evitaba mencionarlo demasiado. Parecía que ambos caminábamos alrededor del tema con cuidado, como si ponerlo en palabras pudiera empeorarlo. La noche en que tuve el sueño fue, sin duda, la más pesada de todas. Me quedé dormido tarde, con la ventana del cuarto entreabierta, porque el calor era insoportable. En el sueño, me vi de pie en el jardín, justo frente a la fuente. La estatua del ángel estaba iluminada por una luz que no identifiqué, ni de la calle ni de la casa. Esa luz la hacía ver casi viva, con la piedra respirando como si fuera piel. No movía la boca, pero escuché una voz que me habló desde dentro de mi cabeza. Fue una sensación extraña. No había sonido, solo la certeza de que alguien me estaba diciendo algo directamente en el pensamiento. La frase fue clara, sin dejar espacio a duda alguna. Decía que le faltaban sus alas. La voz no era humana ni infantil, pero tampoco era agresiva. Era triste, profunda, como si llevara años esperando que alguien la escuchara. En el sueño sentí una mezcla de compasión y miedo que me atravesó el pecho, un deseo de ayudarlo y al mismo tiempo de salir corriendo de ahí. Me desperté sobresaltado, con la respiración cortada y un sudor frío en la espalda.
Lo primero que hice fue revisar la hora. Aún no amanecía. Hubo un silencio extraño en la casa, como si ni los refrigeradores ni los ventiladores estuvieran haciendo ruido. Me levanté casi sin pensar, empujado por una inquietud que no sabía explicar. Al abrir la puerta hacia el patio, el aire helado de la madrugada me golpeó en la cara. La escena que encontré afuera me dejó paralizado. En el suelo, alrededor de la fuente, había plumas quemadas, esparcidas como si hubieran sido lanzadas desde arriba. Algunas eran tan pequeñas que parecían desintegrarse apenas las tocaba. Otras estaban enteras, pero chamuscadas en las puntas, con un olor a carbón que flotaba en el ambiente. No había ningún pájaro muerto, ningún rastro de algo que pudiera explicarlo. Solo las plumas, negras en los bordes, brillando débilmente a la luz de la luna. Miré la estatua. Su rostro seguía triste, igual que en las últimas noches, como si insistiera en recordarme el sueño. Sentí una presión fuerte en el pecho, la sensación inevitable de que aquello ya había cruzado un límite. Ya no era algo extraño del jardín, era algo que se estaba metiendo en mi mente, en mis horas de descanso, en mi forma de vivir. Pasé el resto de la madrugada sentado en la cocina, sin poder apartar de mi cabeza la frase del sueño. Cuando Marcelina despertó, me encontró con los ojos abiertos, sin haber dormido nada desde entonces. Ella intentó calmarme, pero incluso sin contarlo todo de inmediato, entendió que yo había llegado al punto de no poder seguir así. Me dijo, de manera indirecta, que la estatua tenía que salir de la casa. Fue la primera vez que coincidimos completamente en esa idea. Ese mismo día, antes de que cayera la tarde, la llevé a una plaza vieja de San Pedro, una donde la gente suele dejar objetos en desuso para que otros los recojan. La dejé bajo un árbol grande, sobre el pasto, tratando de no mirarle la cara mientras me alejaba. Sentí una especie de alivio inmediato, como si hubiera soltado un peso que llevaba tiempo cargando sin darme cuenta. Marcelina me abrazó cuando regresé, diciéndome que lo mejor era no volver a hablar del tema y seguir adelante. Los siguientes días fueron sorprendentemente tranquilos. No hubo huellas, ni objetos movidos, ni ruidos extraños en el jardín. La fuente volvió a tener agua clara después de que la limpié. Dormí mejor. Empecé a recuperar mi rutina, regando las plantas, escuchando la radio en la mañana, viviendo sin esa sombra constante en la nuca. Llegué a convencerme de que todo había sido una mezcla de sugestión, cansancio y coincidencias. Pero esa calma no duró. Una tarde, cuando salí a tirar la basura, vi algo que me heló la sangre. Ahí, junto a la fuente, en el mismo lugar exacto donde la había colocado la primera vez, estaba la estatua del ángel. No había señales de que alguien hubiera entrado por la reja. Todo estaba cerrado. No faltaba nada en la casa, pero el ángel estaba de vuelta, como si nunca se hubiera ido. Solo que ahora su expresión había cambiado por completo. No estaba triste. No estaba neutro. Su rostro mostraba rabia, los ojos entrecerrados, la boca tensada, la piedra marcada como si hubiera sido tallada de nuevo durante la noche. La expresión era tan distinta que me hizo retroceder sin pensarlo. Sentí un vacío en el estómago, una sensación de haber cometido un error enorme al haberlo dejado en otro lugar, como si esa acción hubiera despertado algo que había estado aguantándose. En ese momento supe que no se trataba solo de una estatua, era otra cosa, algo que me había elegido a mí, y que ahora había regresado. Hola, mi nombre es Rafalei. Soy estudiante de Historia del Arte aquí en Monterrey, y lo que voy a contar ocurrió hace un año. Hay días en los que el campus parece más viejo que realmente es, como si las paredes guardaran un cansancio propio. Esa tarde, mientras ayudaba a mover muebles y archivar materiales abandonados en el edificio de Humanidades, sentí justo esa sensación, una pesadez silenciosa que me obligaba a respirar más hondo.
Estaba ahí para cumplir horas complementarias, pero también porque siempre me ha atraído el olor del papel viejo y la idea de encontrar algo olvidado entre tantas cajas amontonadas. Pensaba que sería solo otra tarde de polvo y fichas de inventario, nada más. La sala de depósito quedaba en la esquina del pasillo menos transitado. Cada vez que abría esa puerta, un golpe de aire denso, lleno de humedad y madera envejecida, me envolvía. Había estantes torcidos, molduras rotas, libros sin tapa y pilas enteras de carpetas descoloridas. El profesor me había pedido que revisara el fondo de la sala porque iban a retirar un armario viejo. Al moverlo, el metal raspó el suelo con un sonido áspero que aún recuerdo, como si algo protestara desde debajo. Y ahí, cubierta por una capa delgada de polvo oscuro, la vi por primera vez. Era una caja pequeña, de madera opaca, casi negra. No tenía etiqueta, ni número de inventario, ni siquiera una nota escrita a mano. Estaba sellada con una cera amarillenta y gruesa, cuarteada por los bordes, con surcos que parecían hechos de forma irregular, como rasguños antiguos. La madera, aunque sin brillo, tenía una textura distinta a todo lo demás en esa sala, como si no perteneciera a la universidad ni a ningún objeto moderno. La levanté para intentar ver el peso que tenía y fue entonces cuando sentí la primera señal de que algo no estaba bien. Al rozarla con la palma, un pulso leve, casi imperceptible, recorrió la superficie. Un golpecito suave, rítmico, pero sin constancia. Me quedé quieto, pensando que tal vez era mi mano temblando por cargar cosas toda la tarde. Pero al acercar un poco más los dedos, la sensación volvió, más definida, como una vibración interna. Aguanté la respiración sin querer, esperando que dejara de hacerlo, y por un momento pareció calmarse. Me convencí de que tal vez era el eco de mis propios latidos, exagerado por el cansancio. Después me incliné un poco, no sé por qué, quizá buscando señales de que había algo dentro. Fue ahí cuando escuché ese sonido. No era crujido de madera ni roce de metal. Era algo más orgánico. El ruido de papel desgarrándose, lento, irregular, como si alguien rompiera una hoja desde adentro. Me aparté de inmediato, y el eco del movimiento resonó en la sala, mezclado con el polvo que se levantó en un remolino breve. Ese sonido me acompañó todo el resto del día, incluso cuando intentaba ignorarlo. Decidí colocar la caja en un rincón, lejos de los objetos que estaba organizando. Tenía la intención de anotarla en el inventario y preguntarle al profesor, pero algo me hizo detenerme. Era como si no quisiera tocarla otra vez. Me di la vuelta y salí del depósito, y aún así, mientras caminaba por el pasillo, seguía sintiendo una especie de presión en el pecho, como un recordatorio de que había encontrado algo que tal vez no debía encontrar. Esa noche, cuando llegué a la casa donde vivo con mis primos, noté un olor tenue a cera quemada impregnado en mis manos. Me lavé varias veces, pero no desapareció por completo. Estudié un rato para un examen, intenté concentrarme, pero por momentos escuchaba el mismo sonido de papel rasgado, como si viniera de mi mochila. Revisé todo: cuadernos, hojas sueltas, carpetas. No encontré nada fuera de lugar. Traté de convencerme de que solo era mi mente reproduciendo el ruido que me había inquietado horas antes. Los siguientes días no fueron mejores. Cada vez que regresaba al depósito, veía la caja ligeramente movida. Nunca demasiado, pero lo suficiente para que resultara evidente. A veces parecía más cerca de la puerta, otras veces más cerca del escritorio. Nadie más trabajaba ahí durante la semana. Yo mismo había dejado la puerta cerrada con llave. Intenté explicarlo con corrientes de aire o vibraciones por el movimiento del edificio, pero la excusa sonaba forzada incluso dentro de mi cabeza. Mientras avanzaban las horas, la sensación de que algo estaba fuera de lugar se hacía más fuerte. No era miedo todavía, más bien una inquietud parecida a cuando uno siente que olvidó algo importante. Mi cuerpo reaccionaba antes que mis pensamientos. Manos frías sin razón, respiración más tensa.
un pequeño temblor en la nuca cada vez que pasaba por el pasillo del depósito. Incluso mis compañeros de clase me preguntaron si estaba durmiendo bien, porque según ellos me veía más distraído de lo normal. Me convencí de que necesitaba volver a ver la caja, observarla de frente, entender por qué me había afectado tanto. Así que una tarde, después de salir de la biblioteca, regresé al depósito. El sol ya estaba bajando y el edificio estaba casi vacío. Al abrir la puerta, sentí un golpe de aire caliente mezclado con un olor a quemado mucho más fuerte que las veces anteriores. Y ahí estaba, justo en medio de la sala, perfectamente centrada, como si alguien la hubiera colocado de forma deliberada. Me quedé varios segundos sin moverme, tratando de encontrar una explicación lógica. No había ninguna. El silencio era tan profundo que parecía absorber mis pensamientos. Me pareció escuchar el mismo sonido de papel desgarrado, muy leve, casi como un susurro distante. Un escalofrío me cruzó la espalda. Algo dentro de mí decía que no debía tocarla otra vez, pero otra parte, la curiosidad que siempre me guiaba en las clases de arte, el impulso de entender los objetos y su historia, me empujaba hacia adelante. Sentí que mis pasos resonaban demasiado mientras avanzaba. Me detuve a menos de 1 metro de la caja. La luz del pasillo, filtrada por la puerta entreabierta, caía justo sobre ella, resaltando la cera derretida y los surcos irregulares de su superficie. No era normal. Nada de eso era normal. Sabía que si salía de la sala en ese momento no dormiría tranquilo. Sabía también que, si me quedaba, algo podría cambiar para siempre. Aún así, ahí estaba, indeciso, con el corazón golpeando fuerte y la sensación amarga en la garganta de que había despertado algo que no entendía. Y esa fue la primera vez que pensé seriamente que la caja no estaba simplemente abandonada, sino esperándome. Desde que la caja apareció al centro del depósito, algo en mi rutina empezó a fragmentarse sin que yo lo notara de inmediato. Los días seguían pareciendo normales por fuera. Clases, tareas, cafés rápidos entre edificios. Pero por dentro había una sensación constante de que algo caminaba a medio paso detrás de mí. No era paranoia abierta, todavía no, pero sí una especie de tensión silenciosa que me obligaba a mirar 2 veces cada sombra. Todo comenzó con cosas pequeñas. La primera vez que abrí mi mochila para sacar un libro de teoría del arte, me di cuenta de que no estaba. Pensé que lo había dejado en casa o en algún salón, pero cuando revisé no estaba en ningún lado. Era un libro grueso, imposible de perder sin darme cuenta. Ese mismo día desaparecieron 2 carpetas, una con apuntes y otra con bocetos que llevaba semanas preparando. Lo curioso es que la mochila seguía perfectamente cerrada cada vez que la revisaba. Nada revuelto, nada fuera de lugar. Solo faltaban los objetos como si nunca hubieran estado ahí. Traté de convencerme de que se trataba de descuido, pero mis primos me hicieron notar que últimamente dejaba todo ordenado al extremo, como si buscara aferrarme a algo estable. Uno de ellos comentó, medio en broma, que parecía obsesionado con revisar mis cosas todo el tiempo. Y era verdad. Cada noche revisaba la mochila varias veces, contando libros, palpando cuadernos, asegurándome de que todo estuviera exactamente donde lo había dejado. Aún así, al día siguiente siempre faltaba algo más. En la universidad, las sombras se volvieron otro problema. No eran figuras completas ni siluetas humanas. Eran movimientos rápidos, casi como manchas de gris que se deslizaban entre estantes o detrás de los pilares del edificio de humanidades. Cuando levantaba la mirada, ya no había nada. La primera vez que lo noté, pensé que se trataba de un reflejo o de cansancio. Pero cuando empecé a verlas incluso al aire libre, donde no había paredes que pudieran proyectar sombras, supe que algo no encajaba. Un día, mientras caminaba por el pasillo que conduce a la biblioteca, sentí que algo pasaba justo detrás de mí, tan cerca que pensé que alguien iba a empujarme sin querer. Al voltear, no había nadie, solo el sonido lejano de estudiantes platicando en la explanada y el eco suave de mis propios pasos.
pero el frío en mi espalda tardó varios minutos en desaparecer. Lo peor era el olor. El mismo olor a cera quemada que había sentido después de tocar la caja empezó a aparecer en lugares donde no tenía sentido que estuviera. A veces surgía mientras trabajaba en el depósito, otras mientras estaba en clase, obligándome a mirar alrededor sin discreción, esperando encontrar una vela apagada o un cable sobrecalentado. Nunca había nada. Un día incluso se impregnó en mis cuadernos y recuerdo haber sentido un nudo en la garganta al abrirlos, como si ese olor confirmara que algo me estaba siguiendo de forma deliberada. La tensión empeoró cuando volví al depósito una tarde para buscar un libro que había dejado en el escritorio. Ya había poca luz y el edificio estaba casi vacío. Apenas entré, supe que algo estaba diferente. El aire estaba más denso, más caliente, como si alguien hubiera encendido un calentador escondido en algún rincón. El olor a quemado golpeó más fuerte que nunca, al punto de hacerme lagrimear. Avancé despacio, intentando cubrirme la nariz, pero cada paso me hacía sentir más observado, como si los estantes, las cajas, las carpetas acumuladas, todo tuviera ojos fijados en mí. Cuando llegué al escritorio, vi que mis cosas estaban intactas, excepto por el libro que había venido a buscar. No estaba. En su lugar había pequeñas líneas de cera amarillenta, como gotas que se hubieran secado ahí recientemente. Toqué una de ellas y estaba tibia. Mi estómago se contrajo de inmediato. Intenté calmarme recordando que la mente busca patrones incluso donde no los hay, pero el depósito estaba demasiado silencioso. El tipo de silencio que no es ausencia de ruido, sino presencia de algo que no quieres escuchar. Levanté la mirada hacia el rincón donde había visto por última vez la caja. No estaba, ni en el suelo, ni sobre el estante, ni en ningún lado visible. Sabía que no tenía sentido buscarla de nuevo, pero aún así mis pasos me llevaron hacia la parte trasera de la sala. Cada rincón parecía más oscuro que antes, como si las sombras se movieran ligeramente cuando no las veía directamente. Un estremecimiento me recorrió los brazos, y por primera vez desde que todo empezó, sentí miedo real, ese miedo profundo que no nace de una idea, sino del cuerpo mismo. Me quedé quieto por un momento, tratando de escuchar algo que me indicara que no estaba solo. Fue entonces cuando volvió el sonido, el mismo papel desgarrándose, pero esta vez más claro, más cercano, como si estuviera justo detrás de uno de los estantes. Cada fibra de mi cuerpo me dijo que debía salir, cerrar la puerta y no regresar jamás. Pero no me moví. No pude. No sé si fue parálisis, curiosidad o una mezcla de ambas, pero me quedé ahí, sintiendo cómo el aire se calentaba cada vez más, como si algo respirara cerca, muy cerca. Esa noche, al regresar a casa, me di cuenta de que mis manos temblaban. No era cansancio. Era la certeza de que lo que estaba ocurriendo no era una simple coincidencia ni producto de estrés académico. Algo había despertado dentro de esa caja y no parecía dispuesto a dejarme en paz. Y aunque yo intentaba todavía ignorarlo, mis emociones ya no podían ocultar lo que mi cuerpo sabía desde el principio. Algo estaba moviéndose alrededor de mí, esperando el momento adecuado. La semana en que todo llegó a su punto más extraño, empezó con señales pequeñas, aunque ahora entiendo que no lo eran tanto. Los pasillos de la facultad parecían más fríos en ciertos tramos, incluso cuando afuera el calor de Monterrey era sofocante. Mis compañeros decían que me veía distraído, que ya casi no participaba en clase, y tenían razón. Mi mente estaba atrapada en un solo pensamiento: la caja. Su ausencia en el depósito no me dio alivio. Al contrario, era como si su desaparición hubiera dejado un hueco abierto que yo no sabía cómo cerrar. La noche en que todo ocurrió, el campus ya estaba casi vacío. Me había quedado trabajando en una investigación y decidí pasar por el depósito para buscar un par de libros que me hacían falta. No quería ir, pero sentía que debía enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo, aunque en ese momento todavía intentaba convencerme de que todo tenía explicaciones lógicas. Conforme me acercaba al edificio,
Noté que las luces del pasillo parpadeaban con una frecuencia irregular, como si algo interfiriera con la corriente eléctrica. Al entrar al depósito, el aire se sintió más pesado que nunca. No era solo calor, era densidad, un peso invisible que me presionaba el pecho. Cerré la puerta detrás de mí y fue como si la temperatura subiera de inmediato. Un sudor frío me recorrió la nuca. Caminé hacia el escritorio, intentando ignorar el temblor leve en mis piernas, pero antes de llegar, las luces del edificio se apagaron por completo. El golpe de oscuridad fue tan total que no pude ver ni mis propias manos. Escuché cómo el zumbido eléctrico del pasillo moría de golpe, dejando un silencio que no era realmente silencio. En medio de esa oscuridad se escuchó otro sonido, un movimiento leve, como madera rozando lentamente contra el piso, y después, el inconfundible crujido de la cera rompiéndose. No tuve que buscarla. Supe exactamente dónde estaba la caja. Un latido profundo, casi como un golpe seco, resonó desde algún punto de la sala. No era mi corazón, era algo más. Sentí que el aire se desplazaba, como si alguien, o algo, estuviera respirando dentro de la oscuridad, y por un instante pensé que debía correr, golpear la puerta, pedir ayuda. Pero mis piernas no respondieron. Estaba atrapado entre miedo, incredulidad y esa extraña fascinación que me había perseguido desde el primer día. Entonces, en medio de la penumbra, la caja se abrió sola. No escuché una tapa levantándose. Fue más como un susurro, un deslizamiento suave, seguido por un sonido de tela arrugada. Cuando mis ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad, distinguí una forma en el suelo, la caja abierta, y dentro, un trozo de tela negra, tan oscura que parecía absorber la poca luz que quedaba en el pasillo. El problema es que la tela no estaba quieta. Se movía, lentamente, subía y bajaba, como si respirara. No era un temblor, no era producto del viento. El aire estaba completamente detenido. Era un movimiento orgánico, deliberado, como el de un organismo adormecido que siente que alguien lo observa. Una oleada de calor me envolvió. Mis manos sudaban tanto que apenas podía sostener mi mochila. El olor a quemado se intensificó al punto de irritarme los ojos. Di un paso hacia atrás sin darme cuenta y choqué con una estantería, haciendo que varios papeles cayeran al piso. El ruido pareció despertar algo en la tela, porque el movimiento se hizo más pronunciado, casi ansioso. Sentí un impulso irracional de salir corriendo, pero también intuía que si daba la espalda, perdería algo, control, cordura, no lo sé. Aún así, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y me giré hacia la salida. Fue en ese momento que escuché el sonido más fuerte, un golpe seco, como si algo hubiera saltado dentro de la caja abierta. No quise mirar. Abrí la puerta de golpe y corrí hacia el pasillo, sintiendo el aire caliente seguirme unos segundos, como si algo cruzara detrás de mí. No recuerdo cómo llegué al área común del edificio. Solo sé que me detuve cuando escuché voces de otros estudiantes a lo lejos, lo que me hizo sentir relativamente a salvo. Cuando finalmente tuve el valor de mirar hacia atrás, el pasillo estaba vacío. No había rastro de movimiento ni sombra alguna. Todo parecía normal. Al día siguiente, cuando volví acompañado del profesor para revisar el depósito después de la supuesta falla eléctrica, la caja ya no estaba. No había restos de cera en el piso, ni tela, ni marcas, ni nada que pudiera demostrar lo que yo había visto. El profesor insistió en que seguramente había sido una confusión causada por la oscuridad. Pero lo peor no era que la caja hubiera desaparecido. Lo peor fue ver el video de la cámara de seguridad. A pesar de que recuerdo perfectamente haber salido del depósito corriendo, el registro mostraba otra cosa. Yo entrando a la sala, pero nunca saliendo. La grabación seguía corriendo por minutos enteros, mostrando la puerta cerrada, el pasillo vacío, sin ningún indicio de movimiento. En ningún momento aparecía mi figura regresando al pasillo. Sin embargo, ahí estaba yo, vivo,
sentado junto al profesor, mirando la pantalla, sintiendo que la sangre se me helaba lentamente. Le preguntaron si quizás había salido por otra puerta, pero solo había una. Un guardia sugirió que tal vez la cámara falló cuando la luz se fue. Lo dejé creerlo, porque yo tampoco quería pensar en la única explicación que tenía sentido para mí. Algo salió de esa sala esa noche, algo que no quedó registrado, y aunque yo no lo recuerdo, algo sí salió, y no fui yo. Mi nombre es Laura, y lo que voy a contar aquí hoy ocurrió hace 2 años, pero todavía me persigue. A veces pienso que todo empezó antes de que yo lo notara, como si la casa hubiera tratado de advertirme desde el primer día. Cuando me mudé a Linda Vista en Monterrey, buscaba tranquilidad, un lugar donde pudiera reorganizar mi vida después de la separación. La casita que encontré parecía perfecta. Una construcción antigua, de techo plano, paredes gruesas y un pequeño patio con cemento cuarteado. Nada fuera de lo común para esa colonia. Yo solo quería silencio y espacio para respirar. La primera semana pasó sin sobresaltos. Llegaba cansada del trabajo en recursos humanos. Me servía cualquier cosa rápida para cenar, casi siempre guisos que compraba en la esquina, y me dormía temprano. Pero a mitad de la madrugada, alrededor de las 2 o 3, empecé a despertar con un ruido que al inicio confundí con un gato o un pájaro grande. No me alarmé. Era Monterrey. Las casas viejas tienen ecos extraños y los animales siempre encuentran dónde meterse. Con el paso de los días, el ruido dejó de parecer animal y se volvió demasiado pesado. Se escuchaba arriba del cuarto, lento, espaciado, como pasos que daban la vuelta en círculos sobre el techo. Aparecían, se detenían, volvían a sonar. Yo trataba de ignorarlo, diciéndome que estaba exagerando por el estrés del trabajo, pero mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Me despertaba con el corazón acelerado, sintiendo ese silencio extraño que queda cuando uno apaga la tele y la noche se siente más grande de lo normal. Un viernes por la noche, después de una semana particularmente pesada en la oficina, decidí salir al patio para despejarme. Había luz suficiente de los postes de la calle como para ver el techo si levantaba la mirada. Mientras colgaba unas toallas que había olvidado en la lavadora, sentí un impulso repentino de mirar hacia arriba, y lo que vi me heló por dentro. Sobre el borde del techo, recortada por la luz amarillenta, estaba una silueta. Un cuerpo estirado, demasiado alto, con brazos que parecían colgar más de lo que debería ser posible. No la vi moverse, ni inclinarse, ni reaccionar a mi presencia. Solo estaba ahí, mirando hacia abajo. O al menos eso parecía. Por un momento pensé que era la sombra de un vecino, pero algo en la forma del cuerpo estaba mal, como si cada parte estuviera un poco desplazada de donde debería. Parpadeé y la figura ya no estaba. El techo quedó vacío, perfectamente normal. Me quedé varios segundos inmóvil, con las manos temblando ligeramente, tratando de convencerme de que había visto un efecto extraño de la luz. Volví a la casa con la sensación de que el aire a mi alrededor se había vuelto más pesado. Esa madrugada los pasos volvieron, pero esta vez sonaban más definidos. No era solo caminar. Había un arrastre suave entre un paso y otro, como si algo se apoyara y luego avanzara con esfuerzo. Me quedé despierta escuchándolo, sin atreverme a mover un dedo. No sé cuánto tiempo pasó, pero recuerdo que, cuando por fin amaneció, el cansancio me cayó encima como si no hubiera dormido en días. Al día siguiente, mientras tiraba basura en el patio, vi algunos pedazos de concreto sobre el piso. Trozos pequeños, como si alguien hubiera pisado una parte débil del techo y la hubiera hecho crujir. Toqué el borde de la pared y sentí una vibración leve, casi imperceptible, pero suficiente para tensarme todo el cuerpo. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. A partir de entonces, la sensación de estar siendo observada se volvió constante. Cada vez que entraba al patio,
Tenía la impresión de que algo me seguía desde arriba. Incluso dentro de la casa, especialmente de noche, el silencio se transformaba en un espacio incómodo, como si algo estuviera esperando que yo bajara la guardia. Una madrugada desperté con la certeza absoluta de que la silueta estaba otra vez en el techo, justo encima de mi cama. No escuché pasos, ni arrastres, ni golpes, solo lo sentí. Una presencia pesada, quieta, como si estuviera inclinada sobre mí a través del concreto. El miedo fue tan grande que me envolví en las cobijas sin siquiera atreverme a respirar profundo. Para entonces, ya sabía que lo que rondaba mi casa no era un animal, y tampoco era una sombra o un juego de luz. Había algo allá arriba, algo que caminaba, que se asomaba, que me observaba, algo que, con cada noche que pasaba, parecía acercarse un poco más. Y en el fondo, aunque me resistiera a admitirlo, sabía que la silueta que había visto no había sido una ilusión, porque desde ese día, los pasos dejaron de ser lejanos. Empezaron a seguir mi ritmo. Con el paso de las semanas, la situación dejó de sentirse como un miedo nocturno manejable y comenzó a convertirse en una amenaza constante. Durante el día trataba de convencerme de que estaba interpretando mal los ruidos, pero en cuanto caía la noche, la casa cambiaba. Todo se volvía más denso, más pesado, como si algo en el aire se tensara apenas el sol desaparecía detrás del cerro de la silla. Los pasos en el techo ya no eran esporádicos, aparecían casi a la misma hora cada madrugada, siempre entre las 2 y las 3. El patrón también había cambiado. Ya no caminaban en círculos. Ahora se movían de un lado a otro, más rápidos y más insistentes, como si la cosa allá arriba buscara un punto exacto. Había noches en que el sonido era tan nítido que podía imaginar el peso hundiendo ligeramente la lámina del techo. Empecé a dormir con la luz de la cocina encendida, esperando que eso alejara lo que fuera que rondaba la casa, pero nada cambió. Al contrario, parecía irritarlo. Los pasos se volvieron más bruscos, más marcados, como si alguien diera pisadas deliberadas para que yo las escuchara. Había momentos en que podía sentir cómo la vibración bajaba por la pared del cuarto, como un golpe seco pero amortiguado. Un domingo, después de otra noche de insomnio, decidí revisar el patio temprano. En la pared que daba hacia el pasillo lateral, encontré algo que no había visto antes. Unas marcas profundas como arañazos, pero demasiado largas para ser de un animal. El concreto estaba desgastado en líneas verticales, y al acercarme pude sentir cómo el borde aún desprendía polvillo. Era reciente, muy reciente. Aquello me hizo retroceder de inmediato, con el estómago revuelto y la sensación de que algo me observaba desde algún punto que no podía identificar. A partir de esa mañana, mi mente empezó a llenarse de escenarios que no quería imaginar. Cada vez que entraba o salía de la casa, tenía la impresión de que algo seguía mis movimientos desde el techo. Incluso de día, cuando todo estaba en silencio, me invadía un presentimiento extraño, una especie de alerta constante que no me dejaba respirar con normalidad. La madrugada en que todo cambió empezó como las demás. Me había quedado dormida por pura exhaustación, pero desperté de golpe cuando escuché un sonido que no había escuchado nunca en esa casa. Un roce lento, como si algo estuviera descendiendo por la pared exterior. No eran pasos, no era un animal, era un movimiento deliberado, casi cuidadoso, como si la figura que rondaba mi techo estuviera bajando por primera vez. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Me levanté lentamente, sin saber si quería confirmar lo que mi mente ya entendía. La ventana de mi cuarto tenía una cortina delgada que dejaba pasar parte de la luz del patio. Fue justo en ese tenue resplandor donde percibí una sombra moviéndose afuera, a pocos centímetros del vidrio. No llegué a ver un rostro, pero escuché algo que me paralizó por completo. Una respiración áspera, irregular, demasiado cercana para ser imaginada. Era como si algo estuviera pegado a la ventana, inhalando y exhalando con esfuerzo. Sentí cómo el aire frío se filtraba por el borde del vidrio,
y una parte de mí quiso gritar, correr, hacer lo que fuera, pero mi cuerpo no respondió. Lo único que pude hacer fue retroceder despacio, sintiendo cómo las piernas me temblaban de un modo imposible de controlar. Cuando por fin amaneció, el sonido ya había desaparecido. Pero al salir al patio encontré la prueba de que no había sido un sueño. En el concreto, justo debajo de mi ventana, había 4 marcas profundas, como si unas uñas enormes hubieran intentado afirmarse en la pared. Eran alargadas, irregulares, y al tocarlas sentí un escalofrío que me recorrió la espalda completa. Ese mismo día empaqué lo necesario y me fui a casa de una amiga. No regresé sola ni de noche nunca más. Unos días después entregué la llave y no volví a entrar. Pensé que cerrar la puerta sería suficiente para dejar todo atrás. Pero hace unos meses, navegando por redes sociales, vi una publicación de un joven que había rentado esa misma casa. Contaba que escuchaba pasos en el techo todas las noches y que lo hacían despertarse alrededor de las 3 de la mañana. Lo más inquietante era que mencionaba que a veces los pasos se detenían justo encima de su cuarto, sin moverse por varios minutos. Leí esas palabras con el corazón en la garganta. Era la confirmación que más temía. Lo que fuera que había caminado sobre mi techo no estaba imaginado, y tampoco se había ido con mi mudanza. Se había quedado en la casa, esperando, como si estuviera buscando a alguien más.